Hoy Jun y Jairo le vamos a hablar sobre una virtud que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que aprender a llevar a cabo en nosotros para que nuestra vida pueda ser bendecida, nuestra vida pueda ser llena de frutos del Señor, ¿verdad? Que la podamos poner en práctica para que otras personas puedan vernos cómo la llevamos a cabo. Y esta virtud es la obediencia. El tema de hoy se trata sobre la obediencia a Dios. Como tema principal seremos bendecidos por nuestra obediencia. Cuando hablamos de la palabra bendición, la podemos relacionar como con alguna recompensa, como con algún incentivo que podamos tener o algún regalo, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra recompensa, a muchos nos emociona esa palabra porque decimos, wow, tuve que hacer algo bien para poder tener esa recompensa, tuve que hacer algo bonito, tal vez a mi jefe le gustó, tal vez en la escuela a mi maestra le gustó lo que hice, ¿verdad? Y yo tomo este privilegio lo tomo como una recompensa para mí, ¿verdad? Como una bendición. No digo que yo sea obediente, ¿verdad? Porque no todos somos muy obedientes, que digamos, en esta vida, ¿verdad? A veces tenemos muchos errores y cosas así. Pero creo que la recompensa a todos nos gusta. Pero como todos sabemos, para tener una recompensa o una bendición siempre hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo creo que en la vida cristiana para poder tener esa recompensa o para poder tener esa bendición es tener obediencia. Amén. Y llevando la obediencia a cabo en práctica, creo que vamos a tener una vida que valga. Por decirlo así, sería una vida llena de frutos, una vida llena de bendiciones, una vida que no solo nos va a bendecir a nosotros, sino a las personas que nos rodean, a las personas que conviven con nosotros. A veces también vemos la obediencia como algo aburrido. Bueno, no sé, a mí me ha pasado que lo veo como algo aburrido, como algo que tal vez lo hacemos para evitarnos muchos problemas, que tal vez lo hacemos para quedar bien con otras personas, ¿verdad? Pero muy difícilmente nosotros, los jóvenes, o nosotros mismos como cristianos, vemos la obediencia como el camino a la bendición de Dios. Y esta noche yo les invito a que todos juntos podamos ver la obediencia como ese camino a la bendición del Señor, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que nosotros como humanos tenemos la tendencia a ser desobedientes. A veces nos gusta hacer las cosas fuera del reglamento, nos gusta romper las reglas, pero nosotros bien sabemos y somos conscientes de que aquí en la casa del Señor, aquí en la vida cristiana, eso no se puede hacer, ¿verdad? Sabemos que hay una consecuencia por hacerlo, sabemos que la consecuencia puede ser fatal, ¿verdad? Y yo les voy a leer un versículo, ¿verdad? Que es Lucas 11:28, que nos dice, dichosos más bien quienes oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Aquí podemos ver que dice, dichosos quienes oyen la palabra de Dios y dichosos quienes lo obedecen, ¿verdad? Este no va a ser el versículo, ¿verdad? Pero ese es uno que yo les puse ahí para que lo escuchen. Aquí podemos ver que nos dice de que dichosos vamos a ser quienes oigamos la palabra, pero también vamos a ser dichosos quienes la obedecemos. Podemos ver cómo Dios aquí pone la obediencia como algo importante en nuestra vida, como algo que Él nos dice que hagamos, como algo que Él nos dice que para poder ser salvos la tenemos que seguir la obediencia. Y yo busqué dos significados de obediencia, uno circular y uno cristiano. El significado circular dice cumplimiento de algún mandato o alguna orden. Y el significado cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo y primero de todo con la voluntad de Dios y poniéndolo al primero. Igual traje 4 puntos con lo que yo les puse, puntos de beneficios en la obediencia.
podemos ver que el primer punto dice, obedecer demuestra que nuestra confianza está puesta solamente en Él. En ese punto podemos ver, hermano, bueno, yo lo voy a platicar como me pasó a mí, ¿verdad? Yo lo voy a decir como me pasó a mí. Cuando yo venía de allá de mi país, yo venía con otra mentalidad. Yo no soy nada de lo que ahorita aquí, ¿verdad? Una vez se sorprende cómo Dios lo cambia aún en tanto tiempo, en cierto tiempo, en unos meses, en unos años. Pero cuando yo venía a mí me pasó algo, ¿verdad? Yo tuve unos problemas ahí para venir, pero en medio de ese problema yo no ponía mi confianza en Dios. Yo decía, bueno, aquí voy a salir y aquí voy a seguir con mis pensamientos, ¿verdad? Y llegaba un cierto momento en el que yo dije, en el que Dios me daba pruebas y me daba muchas dificultades para seguir el camino, ¿verdad? Y yo ahí aprendí que tenía que poner mi confianza en Él. Tal vez yo no ponía mi confianza en alguien, pero yo decía, bueno, va a pasar, y yo veía que no pasaba, y pasaba más tiempo, y yo seguía ahí, y yo seguía sufriendo en ese lugar. Y tuve que aprender bueno, el que Dios te va a hacer aprender a las buenas o a las malas, ¿verdad? Si uno es, como decimos ahí en la que yo vivo, si uno es terco va a aprender a las malas. Y si uno obedece a la primera, qué bendición, ¿verdad? Y yo ahí aprendí a la mala aprendí de que tengo que poner a Dios, tengo que poner mi confianza en Dios. En el punto número 2, obedecer es una forma de agradar a Dios y de tener la paz y la seguridad que solo Dios nos da. Como yo les platicaba en el camino y todo, bueno, muchos pasamos el desierto, ¿verdad? Yo ese desierto lo conocí de pies a cabeza, ya tenía yo las marcas ahí de por donde yo pasaba. Y ahí yo ahí fue donde me entregué literalmente a Dios, porque yo ahí, bueno, uno como sabe, ¿verdad? Uno ahí ya hasta la muerte y todo. Y como le digo en este punto, dice, y tener la paz y la seguridad que solo Dios nos da. Yo en ese momento pensaba de que yo decía, ¿será que aquí voy a morir? Decía yo. Y ya estando ahí aprendí de que orándole al Señor, pidiéndole al Señor, tal vez Dios no se nos va a presentar así, pero podemos hablar con Él como si Él fuera un amigo. Yo me acuerdo que en los momentos que nos tomamos para descansar, yo me acuerdo que yo no hablaba con nadie, yo solo me cargaba y me arrodillaba en una esquinita ahí al lado de los árboles, y yo decía, Señor, ayúdame, Señor, yo te prometo, Señor. Ya ve que una vez le promete al Señor todo. Pero una cosa es prometerle a Él y otra cosa es obedecerle a Él y cumplir lo que uno le dice. Y yo ahí aprendí de que Dios te da una calma y te da una paz y te da una seguridad que solamente Él nos puede dar. Porque ya cuando la última vez que volvió a pasar otra vez, ya pasé como si nada, pero ya era tanto que yo le había pedido a Dios, tal vez yo había dicho, ya, pobre mío, ya lo voy a dejar pasar porque ya tanto que me dice. Y la obediencia, bueno, este es el tercer punto. La obediencia es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Él y una manera de glorificar su santo nombre. Y ya después de que yo pasé, yo ya vine aquí a la iglesia y todo, ya fui con mi tío. Pues al principio mi tío era la única familia que había aquí y ahorita tengo mis primas. Y cuando yo vine aquí, yo al principio venía a la iglesia porque yo le había prometido a Dios de que iba a venir. Pero desde un cierto tiempo que yo dejé de venir aquí y mi tío me decía, ¿vas a ir? Y yo le decía, no, estoy cansado, cosas así. O tal vez ya me salía yo del cuarto para que no me dijera, ¿verdad? Pero comenzaron de ahí, yo estaba bien, no me pasaba nada, de ahí comenzaron otra vez las dificultades. Yo tuve un problema aquí en mi rostro y yo sabía que era porque no estaba obedeciendo a Dios lo que yo le había prometido. Pero a veces el orgullo igual no nos permite estar en obediencia. Y yo decía, va a pasar, y volvía a pasar y volvía a decaer otra vez y así. Y yo entendí de que a pesar de todo eso, lo único que tenía yo que hacer era cumplir mi promesa que le había hecho el Señor, obedecer lo que Él me había mandado a hacer. Y yo tal vez no tenga talento para otras cosas ni nada, pero
siento que leyendo la palabra y llevando a cabo lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Creo que es una bonita forma de obedecerle. Y en el punto número 4, la obediencia es una bendición constante para nuestras vidas, ya que al estar en obediencia, Dios nos sustenta de muchas maneras con su misericordia. Y pues, bueno, voy a ir platicando mi historia, tal vez no la querían escuchar, pero... Y aquí dice que la obediencia es una bendición constante para nuestras vidas. Y pues ya luego que pasó ese problema que yo tenía, ¿verdad? Yo seguí llegando constantemente a la iglesia, yo comencé a ver las bendiciones de servir al Señor. Tal vez no les sirvo como otras personas así de que son mujeres o cantan o cosas bonitas así, ¿verdad? Solo yo trato de obedecer lo que Dios dice. Sé que es difícil porque me ha costado y cuesta bastante. A veces ni tu familia te cree que yo sea yo como soy ahora, ¿verdad? Y es bonito porque Dios te demuestra de muchas maneras su misericordia. Amén. Y a través de todo eso Dios nunca nos deja. Y yo he pasado momentos difíciles aquí, a veces no he tenido dinero, pero gracias a Dios me puso en la casa de una hermana que es muy amable y es como una ama para mí, que es hermana allí. Aleluya. Y ella me ha visto que yo me esfuerzo mucho, cosas así. Gloria a Dios. Pero Dios nunca nos deja solos, hermanos, porque a pesar de todo, hay días que no tengo ni para comer y tal vez, hermano, no sé si se da cuenta, ¿no? Y ella llega y de repente en la tarde ya llega, hermano, ya comió y me lleva un plato de comida y cosas así. Y yo creo que es parte de obedecer a Dios, porque Dios siempre nos va a bendecir, siempre con su misericordia. Y este punto me gusta bastante porque aquí nos dice cómo nuestras vidas son bendecidas a través de la obediencia, ya sea a nosotros mismos aquí, a las personas que nos rodean. Porque yo en sí no tengo nada aquí todavía, ¿verdad? Pero pues yo sé que si sigo obedeciendo al Señor y sigo en los caminos de Dios, al final va a tener algo, ¿verdad? Sé que todo es un proceso, sé que todo es algo complicado. Igual me he dado cuenta que el Señor es misericordioso con nosotros, porque no hace mucho, de hecho con mi hermano Jairo, veníamos de una comida que nos habían invitado y íbamos ya para la casa y el carro de repente se comenzó a patinar, y no voy a mentirle, y entonces el carro comenzó a patinar en todos los 3 carriles así, y gracias a Dios no nos pasó nada. Y pues como a los 2 días el hermano José me dice, ¿quieres pasar a predicar? Yo digo, wow, Señor, gracias por esto. Yo digo, y pues aquí me tienen ahorita aquí frente para Y bueno, yo sé que la obediencia a veces es difícil porque es un acto que debemos aprender a aceptar. A veces no nos gusta ser obedientes, a veces somos renuentes, a veces nos quejamos de todo, a veces tenemos la tendencia a no obedecer a las personas. Pero yo creo que la obediencia se tiene que llevar de la mano de la fe, porque ya que a veces somos obedientes y no vemos resultados de las cosas. A veces podemos estar obedeciendo al pie de la palabra al Señor y no vemos resultados de lo que estamos haciendo, que es obedeciendo a Dios. Y yo creo que a veces eso tiene que ir de la mano de la fe, porque si tenemos fe y sabemos que más adelante la obediencia nos va a dar como consecuencia, nos va a dar consecuencia la gratitud de Dios. Y sabemos que la gratitud de Dios para nuestra vida es algo hermoso, ¿verdad? Igual, Dios siempre bendice a sus hijos cuando estamos en obediencia. Y no solo a nosotros, como dije hace ratito, sino a las personas que nos rodean, ya sean nuestros amigos. Nuestros amigos pueden notar nuestros cambios. Porque yo a veces platico con amigos allá de mi país y me dicen, pero tú no eres igual que antes, no hablas igual que antes, aunque a veces sí me cuesta todavía moderar mi habla. Pero creo que es parte de eso. Y igual les quería leer un salmo, que es el Salmo 37-25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan.
Yo este salmo me gustó mucho porque yo puedo ver cómo aquí dice, ¿verdad? De que no ha visto ni justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan, ¿verdad? Podemos ver que la obediencia se puede, los beneficios de la obediencia que nosotros tengamos ahorita se pueden transmitir a nuestras futuras generaciones. Yo el otro día leí la historia de José, no sé si alguien ya la ha leído, y yo pude ver que ahí de cómo las bendiciones de Abraham llegaron hasta donde estaba José. Igual pude ver cómo José fue vendido por sus hermanos, cómo José igual cómo José fue esclavo, cómo José fue maltratado, cómo José fue un ejemplo de superación, por decirlo así, porque él desde lo más bajo llegó a ser, a los 30 años creo que llegó a ser rey viejito o gobernante, algo así, no me acuerdo muy bien. Gobernador. Y yo me pongo a pensar la dificultad de él que había sido cuando era joven, cómo él le había costado, poder sobrellevar las tentaciones, porque él tuvo tentaciones, si no mal me equivoco, con una mujer, o también como él, perdón, como él siguió el ejemplo de sus antepasados. Tal vez él no tenía una Biblia como nosotros ahora, o yo no sé si la tenía o no, ¿verdad? Pero él solamente con escuchar lo que sus papás, sus abuelos le decían, él cómo fue llevando la obediencia a cabo, ¿verdad? Y ahí podemos ver ejemplo en su historia de él, cómo él, después de obedecer tanto, todo lo que pasó, todo lo complicado que fue su vida, era tan joven y fue obediente. Y al final podemos ver cómo él fue bendecido. Igual ahí como yo les decía el otro versículo, que su descendencia nunca, que su descendencia nunca mendigó pan, pues podemos ver que igual su familia fue bendecida. Él era el ser bendecido, su familia igual fue bendecida. Igual, no sé si alguna vez han escuchado la historia de la viuda, ¿verdad? Podemos ver que la viuda era una mujer desamparada, era una mujer que vivía en una ciudad que la ciudad estaba en escasez, estaba en sequía. Y cómo Dios mandó al profeta Elías hacia la viuda. Cómo Dios mandó a Elías a la casa de ella y cómo ella fue obediente, ¿verdad? A mí se me hace difícil ponerme a pensar de que Elías le pedía de que le diera primero comida a ella y luego a su hijo y a ella, ¿verdad? Y yo digo, bueno, tal vez si a mí me dijeran eso, yo iba a decir, no, ¿cómo te voy a dar primero comida a ti, verdad? Primero yo, luego tú. Pero ella no se puso a decir que no, ella dijo que sí y le dio. Y al final de todo eso, como ella fue bendecida en comida, nunca le faltó comida ni nada. Y como me decía ayer un hermano, me decía, tal vez esta historia es un ejemplo para nosotros porque nosotros a veces queremos poner primero otras cosas y nunca primero la obediencia a Dios. Igual sabemos que después la hija de ella, el hijo de ella se murió. Y a veces creo que eso es parte de él, porque a veces con obediencia podemos tener todo, pero Dios siempre nos va a permitir que nos pasen algunas cosas para probar nuestra fe a Él. Y yo creo que si el hijo de ella no se hubiese muerto, como me dijo un hermano ayer, ella no se hubiese dado cuenta de lo poderoso que es Dios, de cómo usó a Elías para revivir a su hijo, ¿verdad? Y en esta hora, hermanos, pues yo les invito a que seamos obedientes a Dios, a que tengamos esa oportunidad de acercarnos a Él en obediencia y que vamos a ver de que a través de la obediencia nosotros vamos a ser bendecidos y todas las personas que nos rodean van a ser bendecidos. Y bueno, hasta aquí va a ser mi parte. Quiero que me acompañen sus Biblias en Jeremías 1, del 4 al 10.
Hoy tuvimos la oportunidad de parte de la directiva y pues acá estamos en obediencia, así como se llama el tema. Seremos bendecidos por nuestra obediencia. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A mí me encantó mucho esta palabra porque nosotros a veces, eso es como excusas que nosotros ponemos, de que nosotros cuando Dios nos da un privilegio decimos: no, pero es que yo no puedo. La mayoría hacemos eso, ponemos excusas para no hacerlo, o lo hacemos porque tenemos nervios. Pero dice la palabra de Dios que desde el momento que nosotros estuvimos antes del vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido, y así como Dios escoge a Jeremías, Dios nos ha escogido cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es tan linda que nosotros, sin tener esa memoria de que nosotros íbamos a ser cristianos, Dios desde ese momento sembró el propósito en cada uno de nosotros. Y nosotros, a pesar, podemos hacer muchas cosas desde que nacimos. De mi parte, yo me convertí tenía como 19 años, 20 años. Y pues la verdad, yo me pongo a pensar que cómo fue mi vida. Yo no fui cristiano desde que yo nací, porque mi familia no es cristiana. Soy el único que es cristiano de mi familia, y yo digo, o sea, ya leyendo la palabra, que lindo es Dios con cada uno de nosotros, porque a pesar de que nosotros no teníamos memoria en ese entonces, y desde ese momento Dios había sembrado el propósito en cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos acá en la iglesia, no es porque nosotros queremos. Y vi que de visita han venido varios jóvenes, y la verdad que el que los invitó no fue él, sino que ha sido Dios que los trajo, utilizó a esa persona, y ustedes están aquí como acto de obediencia. No sé si ustedes conocen de Dios, todos los que están por primera vez, pero Dios ha sembrado el propósito en cada uno de ustedes, y les aconsejo que si no conocen a Dios, pues tienen la oportunidad de conocerlo, y así poco a poco Dios siembra el propósito. Depende a cada uno de nosotros, porque no todos nosotros tenemos el mismo propósito. Dios siempre siembra diferentes propósitos en cada uno de nosotros. Y quiero que busquen en sus Biblias Juan 6:38. Amén. Cuando tengan, me dan un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, en lo que yo investigué, dice que el acto de Jesús fue el acto más grande de obediencia que pudo ver, porque Jesús, a pesar de que no nos conocía a nosotros, Dios vino, sufrió por nosotros y murió por nosotros por unos días sin Él conocernos a nosotros. Y el propósito, Dios tenía un propósito con Él. Jesús no nos conocía a nosotros, pero el propósito que Dios puso en Él, en Jesús, nos unió a nosotros. Entonces, aquí podemos ver, y recordando lo del drama, lo que pasó el drama, el nacimiento de Jesús, y cómo fue que Jesús fue crucificado, y todo lo que Jesús sufrió.
y Él no nos conocía a nosotros, todo lo que Jesús sufrió, y yo fui parte de eso, yo fui soldado, y yo me puse a pensar, o sea, y digo, ¿qué estoy haciendo yo en obediencia a Dios? Nosotros, ¿qué estamos haciendo en obediencia a Dios? Porque nosotros, a pesar de que Jesús sufrió por nosotros, sin conocernos, pero ya era el propósito de Dios Padre hacia su Hijo, y que Él muriera por nosotros por unos días. Porque ustedes saben la historia de que al tercer día Él resucitó, y podemos ver en Marcos, no lo busquen, en Marcos 15:6, Jesús sentenciado a muerte. Pero lo que sabemos en la historia, ahí podemos ver que el propósito de Dios que tenía era maravilloso para nosotros, porque así Él murió por nosotros, y nosotros, yo me pongo a pensar que si Dios no hubiera hecho eso, nosotros ¿cómo estuviéramos? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros, no sé, quizás ya ni existiéramos porque imagínense en el día, claro, no somos perfectos y pecamos. ¿Cuántos pecados no cometemos al día? Y si estuviera esa ley, por eso es que Dios permitió a que Él sacrificó a su Hijo por nosotros, y nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Sé que cuesta, como dijo Omar, cuesta la verdad, pero debemos de tratar, y no debemos de decir, no, o sea, no puedo o no quiero, porque Dios siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y hasta acá es mi tiempo.